Empezamos, hemos activado también las cámaras, así que a partir de este momento estamos por la radio y estamos saliendo en vivo también a través del Facebook, buscando con Pastor Ángel Jiménez de Ferrer. Estamos en Dupe con el Facebook de la radio, con este programa titulado Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Soy el Pastor Ángel Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie de Buenos Aires, Argentina. Estaremos compartiendo estas bendiciones para todos vosotros. Así que primeramente, ¿qué vamos a hacer? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y estaremos informando cada vez que se baje un video. Vamos a orar primeramente para recibir esta palabra que es tan importante. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros. Y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a compartir desde esta base, inaugurando este programa, Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, del versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna. Atentos acá, vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Dice nadie, por lo tanto es algo muy hermoso. Es palabra del Señor en el Espíritu, sí, y le damos la gloria a su palabra. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, acá vemos que la palabra del Señor empieza diciendo: las ovejas oyen mi voz. Las ovejas oyen mi voz. Y sabemos que del otro lado hay muchas personas escuchando las enseñanzas bíblicas, tanto por la radio, como por las redes sociales, como el Facebook, como YouTube. Cada vez se expanden más las enseñanzas bíblicas. Nosotros desde la radio emitimos una voz que no es nuestra, sino que es la voz del Señor, para que una oveja escuche la voz y siga al Señor y pertenezca a un rebaño, porque está escrito que vendrá el príncipe de los pastores y nos pedirá cuenta de cada rebaño, ya que Él es el pastor de pastores. Amén. Si nosotros prestamos atención, voy a pedir que me lo vuelva a leer al versículo 27 de Juan 10, presten atención lo que dice, está dividido en tres partes. ¿Por qué en tres partes? Escuchen lo que dice la palabra. Primero vamos a escuchar lo que dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora vamos a leer pausadamente. Mis ovejas oyen mi voz. Coma, o sea, número 1. Yo las conozco. Número 2, yo las conozco, coma. Y me siguen. Número 3, y me siguen. No es casualidad. Dios le hizo a la Biblia de una forma muy espiritual y cada texto bíblico es espiritual. Por eso es que hay tantos estudiosos de la Biblia que escudriñan las escrituras. El mismo Señor nos manda a escudriñar para encontrar justamente la salvación y la vida eterna. Entonces, en ella está la vida eterna, dice exactamente así, en Juan 5:39. Acá vemos que este texto bíblico de Juan 10:27 es muy rico, es un tesoro, porque habla de pertenecer. Las ovejas oyen mi voz, pero el primer paso es escuchar la voz del Señor. Habla de un conocimiento, de que Él nos conoce, y eso es una gran verdad. Y luego habla de un seguimiento, seguir. Entonces, número A, no voy a decir número 1, vamos a hacer A, la voz de Dios; B, conocido por Dios; y C, seguir a Cristo Jesús. Ese sería en un contexto. Pero como nos vamos a enfocar en la base, que es
del programa Las ovejas oyen mi voz y me siguen, vamos a empezar por la C, que es y me siguen. Y me siguen y vamos hasta que volvamos a la A. El punto número C, que es el punto número 3, seguir a Cristo Jesús. Vamos a prestar atención, yo le voy a pedir a mi esposa que vaya a Marcos capítulo 1. Voy a poner ejemplos muy cortos, porque más nos vamos a enfocar en las ovejas, oyen mi voz. Pero como está en el mismo versículo, las ovejas oyen mi voz, yo la conozco, me siguen, vamos a ver el tema de seguir, que para muchos suele ser a veces un poco difícil, les cuesta. En Marcos capítulo 1, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué dejaron Pedro y su hermano Andrés para seguir a Cristo Jesús, que son los primeros que tienen un encuentro con el Señor? ¿Qué dejaron para seguir al Señor? Y de repente tú estarás diciendo, bueno, dejaron su casa, dejaron su familia, lo dejaron todo, pastor. Pero en el primer encuentro con el que dejaron, y es muy representativo, y a veces es insignificante, porque la respuesta, cuando yo hice esta pregunta, era difícil de dar esta respuesta, porque pareciera que es lo de menos, y sin embargo es lo de más, que decir, es mucho. Vamos a ver qué nos dice el versículo 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Por qué eran pescadores? Ahí todavía no está la respuesta. Porque la pregunta fue, ¿qué dejaron Pedro y sus hermanos Andrés para seguir a Jesús? Muy bien. Versículo 17 dice, Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. y acá viene la respuesta, a usted, venid en pos de mí y os haré que sean pescadores de hombres. Antes que vayamos a la parte donde la respuesta, pescadores de hombres. ¿Por qué pescadores de hombres? En Génesis 7 hemos visto que en Noé, le decimos hijo de Adán y Eva, en esa genealogía, vemos que Dios se enoja con el mundo y pierde el mundo en agua. Entonces todos quedan ahogados bajo el agua y se salvan solamente 8 personas más los animales. Entonces cuando viene el Señor necesita ¿qué? Echar redes en el mundo para pescar almas perdidas. Por eso es que busca a Pedro, que es un hombre que tiene experiencia en la materia de enfrentar tormentas, mostrando que trabajar para Dios tirando redes iba a enfrentar muchas tormentas que nos pasa a todos los pastores. Y esto es muy espiritual. Por eso le dice serán pescadores de hombres. Echar la red al mundo. Nosotros, seguramente alguien va en un auto, en un reví, van viajando, y subió una persona que está en el mundo, que no es cristiana, o que es tibio, sí creo, pero no me comprometo. Y de repente va alguien manejando un taxi, un Uber, un auto, y va escuchando la radio cristiana como en este momento. Y va escuchando la voz de Dios. Entonces esta persona, de alguna forma, al tener la radio, está tirando redes. Porque la persona escucha y da pie para hablar del Señor y para invitarlo a una iglesia. Y decimos amén. Amén. Y ese salva un alma. ¿Pero qué dejaron? El versículo 18 lo dice. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y acá vemos que dejan sus redes. No es que dice la palabra, dejaron la madre, la padre, el esposo, la madre, la suegra. Vieron que Jesús cuando visita a Pedro, la suegra estaba enferma. Acá dice, dejaron sus redes. Quiere decir, yo te haré pescador de hombres, pero te doy otra red. No la red que estás manejando. Esa red pesca pescados literales. Pero yo te voy a dar un arma nueva para este trabajo. Esa arma es una espada, que es la palabra de Dios, como se explica en Efesios 17. Entonces vemos acá que le invita, ellos mismos, no es que el Señor le dice, deja las redes. Ellos dejan las redes, dejan esas redes. Pero hubo una lucha con Pedro con el tema de las redes, porque luego él vuelve a tomar las redes. Luego vemos en Juan 21, ya Jesús resucita, en Juan 20 ya lo hemos visitado, que se le sale el encuentro con ellos en Juan 20, pero en Juan 21 ya ellos se fueron a pescar al mundo, o sea que tiene una lucha muy fuerte Pedro de trabajar para Dios, hasta que vemos que en los últimos versículos de Juan 21 ya le dice, me ama más que a esto, se le vuelve a aparecer el Señor y dice,
encárgate de mis ovejas, encárgate de mis ovejas, 3 veces, ¿verdad? Que ya se predicó ese tema. Pero hoy vemos que a partir de ahí él ya deja, de una sola vez, se cumple, ahí sí deja las redes. Es como le pasa a muchos pastores. A mí me pasó que cuando tuve el llamado, yo antes trabajaba para el mundo. Los que me conocen saben que era una persona que tenía un oficio en el área de cantante, pero cantaba para el mundo, recibía dinero, ganaba, era mi trabajo. Y llegó un momento que el Señor me pasó, yo tuve que dejar todo, porque no puedo mezclar las cosas, no puedo ser tibio ni tampoco amar las cosas del mundo, sino salir al mundo a buscar almas. Eso acorde al llamado, hay un llamado que es al 100%, pero igual Dios hace como quiere, Dios tiene instrumento por todos lados, pero cuando tienes un llamado generalizado, más el ámbito de pastor, tenés que ser un buen ejemplo en todas las áreas. Entonces uno deja las redes, yo dejo las redes del mundo para trabajar para Dios. Pero igualmente en este tiempo que estamos viviendo, muchos pastores como yo tienen trabajos alternativos, paralelos al trabajar para Dios, en donde también recibimos una ganancia para invertir y pagar muchas deudas que son muy importantes. Eso es un tema amplio para hablar. Pero ahora acá vimos un ejemplo de seguir, ¿verdad? De seguir a Dios. Ahora vamos a Mateo capítulo 20 y vamos a ver de seguir a Cristo. Las ovejas oyen voz y me siguen. Acá hemos visto los primeros hombres de Dios, cómo Dios se le hace presente, los invita y ellos lo siguen. De la misma forma, cuando vos sos invitado a una iglesia o invitar a formar parte de un ministerio, cuando estás ya trabajando en voz de Señor, rápido deja la red y rápido seguís al Señor. Acá viene con una pregunta, en Mateo capítulo 20, versículo 29. Muchas veces caminamos en la vida con cegueras espirituales y Dios permite esas cegueras. ¿Por qué? Dios sanaba ciegos, Jesucristo sanaba ciegos justamente mostrando la ceguera espiritual que había de parte de los judíos, de los hebreos y los fariseos, los escribas y fariseos, para que justamente acercándose a él puedan llegar a la luz y puedan ver con claridad. En Juan 3:3 dice, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, pero está invitándote a ver con una vista espiritual, con el sentido espiritual. Alguien tengo que predicar el tema de los sentidos, que es muy importante. Vamos a ver qué nos dice Mateo 20, el 29, primeramente. Al salir ellos de Jericó, le seguían una gran multitud. Número 1, vemos que ya las ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen, pero ya le seguían en gran multitud. Gran multitud le seguían. Porque veían las obras y los milagros que se hacen, como pasa en las iglesias, en nuestra iglesia, las obras que hace el Señor. Pero dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Acá vemos que estos no eran ciegos cualquiera, porque al decir, Señor, Hijo de David, Mateo 1:1 habla de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, lo cual vemos que estos eran ciegos, pero iban a la sinagoga, se congregaban siempre y escuchaban la palabra de Dios y sabían que iba a venir un Mesías, y sabían que venía del linaje de David. Por eso José toma a María como esposa, porque era del linaje de la familia de David. En el versículo 32 dice, y deteniendo Jesús llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? En el versículo 31 querían que se callen, que muchas veces cuando uno clama al Señor alguien te quiere callar, nunca hay que callar, hay que hacer que Dios te escuche. Pero se detiene Jesús cuando vos le llamas la atención, ya dijiste Hijo de David, ya clamaron, ya tiene conocimiento, se ve que sabían de mí, quiere decir el Señor. Entonces rápidamente el Señor dice, ¿qué queréis que os haga? Al decir ¿qué queréis que os haga? Es como que en este momento dice, ¿qué querés que te haga el Señor? A ver, ¿qué querés? ¿Lo vas a seguir? Bueno, seguilo. Y vas a ver los resultados. Quiere decir que te vas a recibir la bendición. Porque estos hombres recibieron la bendición. Ahora, ¿qué dice el versículo venidero? Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y le siguieron, dice el 34. ¿Verdad? Entonces, acá vemos unos ejemplos de seguir. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, tenés que seguir. Pero vemos que el milagro se produjo antes de que lo sigan. O sea que apenas vos te acercás a la presencia, Él ya te sana. Ya hace el milagro. Y luego tenemos que seguir. Ya depende de nosotros. Está como los 10 leprosos. Mandó a 10, se sanaron en el camino, pero uno solo volvió. Eso depende. Y eso uno como pastor
sabe que pasan muchas veces esas cosas, que Dios hace milagros, después no lo vemos más a la oveja. Y la oveja se fue. Es como que Juan 6, el Señor que dijo ahí, en el contexto, muchos van por los panes y los pececillos, y no realmente porque quieren ser salvos. Pero hay que orar y hay que incentivarlo. Muy bien, dicho todo esto, ahora vamos al número B, que es conocido por Dios. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Vamos a ver en el tema de conocidos. Vaya a Jeremías capítulo 1, pero hay una pregunta. Según las Sagradas Escrituras, ¿desde cuándo nos conoció el Señor a nosotros? Uno se acerca al Señor, pero ¿desde cuándo nos conoció el Señor a nosotros? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Porque Jesús dice, las ovejas oyen mi voz, pero recalca, dice, yo las conozco. Yo las conozco. Ah, mira qué bueno. ¿Cómo me puede conocer si recién me acerco? ¿Verdad? Veamos qué nos dice la palabra en Jeremías capítulo 5, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formales en el vientre te conocí. Ahí nomás pausa, ve, observen ahí. Jesús dice, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y acá, antes que te formas en el vientre, te conocí. Quiere decir que ya Él nos moldea, nos prepara, nos forma para su reino. Esto es a los que tienen el llamado para formar parte y para trabajar. Y hay que darle gloria al Señor. Amén. Cuando no sos conocido por Dios, nunca te interesa nada de Dios. En cambio, cuando ya te conoció y te formó con propósito, hay ataque desde el vientre. Está profetizado por el mismo Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a Satanás. Entonces Satanás siempre va a atacar el vientre de las mujeres elegidas y ungidas por Dios. Por eso bíblicamente muchas mujeres les costó a dar luz hijos, justamente porque Satanás atacaba la simiente, hasta que decide nacer a través de una mujer virgen llamada María, en donde el Espíritu Santo entra en acción. Ahora, presten atención a lo que dice acá. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes, ¿qué dice a continuación? Antes que se formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Acá vemos que hay un llamado desde el vientre, un llamado a trabajar para Dios. Hay un llamado. Si vemos todo el contexto, es muy rico, pero acá lo traemos al contexto de este tiempo y cómo Dios también nos sigue eligiendo a nosotros, como eligió a Jeremías y a tantos profetas y a tantos hombres de Dios como en este tiempo, hombres y mujeres. Ahora, yo las conozco, dijo el Señor. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 3, presten atención a Apocalipsis capítulo 3, lo que dice el versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. Ahí nomás. Yo conozco tus obras. Ahí te dice, yo te conozco. Te hablan de conocer. Hay distintos textos, pero yo lo resumo en este, que es muy lindo. Lo vamos a leer completo ahora. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Nomás. Amén. He puesto una puerta abierta y decimos amén, porque el que está escuchando la palabra, ¿qué tiene que hacer? Declaro esta palabra, tiene que decir. Tomo esta palabra. Amén. Se me ha abierto una puerta en este tiempo, en esta semana, en este día, se te me está abriendo una puerta. Yo te conozco, dice el Señor. Yo te conozco. Tenés que seguirme, tenés que escuchar la voz. He abierto una puerta. Hay una puerta abierta. ¿Alguien la puede cerrar? A ver qué nos dice ahí. La cual nadie puede cerrar. Y decimos, amén. Amén. Porque aunque tienes poca fuerza. Ahí no va, coma. Vamos a poner pausa porque ¿cuántas personas estando en el camino del Señor no sienten que no tienen fuerza? Hay algo que le está debilitando. Pues un problema económico, un problema de salud, un problema de discordias, de problemas familiares. Te quita la fuerza, eso contrista al espíritu. Y uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decimos siempre, y citamos el Filipenses 4:13 que todos conocemos, pero aún así sentimos que hay poca fuerza. Pero luego tomamos, porque cuando estoy débil, entonces estoy fuerte. Tomo muchas palabras de Dios para fortalecerme. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero aún así la Biblia muestra que hay momentos que se nos debilita la fuerza. Pero aunque la fuerza sea debilitada por circunstancias que nos presenta la vida, lo que viene a continuación es lo que Dios tiene en cuenta. ¿Qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está.
Entonces yo te conozco tus obras y aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Acá en el Espíritu, es muy amplio el tema de Apocalipsis, en donde se manda estas epístolas a través de Juan a las iglesias, pero ahí vemos que hay iglesias que ya estaban en falta. Es un tema muy lindo, muy amplio de Apocalipsis, pero no vamos a entrar en ese tema, pero sí entro en este enfoque, que Dios nos conoce hasta el final. Alfa, estamos en la revelación, Alfa, Él es Alfa y Omega, perdón, Omega, estamos en el Omega en el final, en Apocalipsis, en donde vemos que Él hasta ahí nos conoce desde antes y nos conoce desde siempre y hasta el final. Amén. Pero dice, has guardado mi nombre. Su nombre es el Salvador. Nombre sobre nombre. Cristo Jesús, que es el gran yo soy, que desde siempre estuvo con nosotros, el mismo Dios. Ahora sí vamos al tema de la voz. La voz. Las ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Vamos a ir a la voz de Dios. Al número A. La voz de Dios. La voz de Cristo Jesús. Juan 10. Vamos a ir a Juan 10. Vamos a ver qué nos dice. Volvemos a Juan 10. Pero vamos empezando en Juan 10, versículo 27, ¿verdad? Al 29. Ahora vemos cómo nace el contexto. Porque Dios, Jesucristo, en Juan 10, está enfrentando en la sinagoga a los fariseos. A ellos mismos, en el versículo 10, le había dicho, el ladrón vino a robar, matar y destruir, pues yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y él los toma como ladrón a ellos en ese tiempo, en esa religión, porque habían convertido en comercio la casa de Dios. Y no se preocupaban por su rebaño. Entonces Dios, Jesucristo, la saca de la sinagoga y ahí nace la iglesia de Jesús, en donde el techo es el cielo, en donde Él las lleva ya a las praderas, ahí nacen las verdes praderas, ahí en donde nace el sermón de las montañas. Ya Dios empieza a predicar, no en una sinagoga, que si bien predicamos en la sinagoga, pero después ya la saca las ovejas mostrándonos una nueva iglesia, pero un nuevo pastor. Haciéndole mención que Él era el pastor de Salmo 23, que no era casualidad que las llevaba a las verdes praderas, sino que quería que se cumpla la palabra, en verdes praderas me hace descansar, en agua de reposo me pastorearás. Está pastoreando en las praderas donde nace el sermón de las montañas, etcétera, etcétera. Es muy rico todo esto. Juan 10, versículo 3 dice, pero vamos a hacer una pregunta. A toda oveja que oye la voz del Señor, ¿cómo la llama Cristo Jesús? Miren, ustedes van y escuchan la palabra de Dios, pero cuando Dios ve que escuchamos su voz y lo seguimos, ¿cómo nos llama Él a nosotros? Y alguien dirá, y pastor, nos llama oveja. Y alguien dirá, y nos llama hijo. ¿Sí? Pero a ver, el Romano 8 ya declara, el apóstol Pablo explica cómo se llama padre, como hijo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nos llama? Vamos a ver qué nos dice la Biblia y acá van a ver cómo nos llama Él a nosotros. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Ahí está la palabra exacta. Él nos llama, así como nos conoce del vientre de nuestra madre, nos llama por su nombre. Y a sus ovejas llama por su nombre. Por eso ustedes van a ver en la parábola del rico y Lázaro, de Lucas, ustedes van a ver que dice la Biblia, y el rico fue al infierno, y Lázaro fue al seno de Abraham, que era el paraíso. ¿A quién le dio nombre ahí? A Lázaro. Al rico ni lo mencionó. No. Entonces cuando Él nos toma y nos elige como oveja porque le seguimos a Él, nos llama por su nombre. Es que no lo conocía el rico él. Entonces, los que se portan mal, como el rico representa a los fariseos, los judíos, a los sumos sacerdotes de Caifás y a toda la marincoche que no lo reconocían como el Mesías. Eso es. Entonces, el que no reconoce al Señor y el que no sigue al Señor no te da nombre. Por eso en Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que te ve como cabra. Bíblicamente hemos aprendido que la cabra va al infierno, pero la oveja va a la diestra. Por eso es importante. Al reino de Dios. En el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.
porque conocen su voz. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuándo vos te vas a dar cuenta que en la iglesia que estás es la verdadera iglesia para tu vida? Cuando ves un hombre de Dios que se desespera en el espíritu por predicarte la palabra. Amén. No por hacer negocios personalizados. No por hablar por su propia cuenta. Juan 7, 18 dice, los que hablan por su propia cuenta, su propia vanagloria buscan. Entonces, vos vas a ver cuando escuchamos la voz de Dios. En este programa, que ahora se llama Las ovejas oyen mi voz y me siguen, lo que más te vamos a dar es de la voz del Padre, de la voz del Hijo, a través del Espíritu Santo de Dios, y a través de nosotros que somos usados como instrumentos portadores de esa voz. ¿Para qué? Para que sigas al Señor. Así como estás escuchando esta enseñanza acá, la escuchás en la iglesia. En la iglesia la hacemos de una forma muy linda, didáctica, con pantallas, en donde proyectamos y damos una explicación, que son muy lindas las enseñanzas, y los que están en discipulado se les hace esas preguntas que son participativas. No a ustedes los que van a recibir, pero ustedes lo disfrutan, porque se disfruta de la voz del Señor con una enseñanza bíblica. ¿O no es lindo recibir una enseñanza bíblica? Amén. Es lo mejor que nos puede pasar, ya que el Señor no tan solo era el buen pastor, sino que era el maestro de todo maestro. Vamos ahora, referente a la voz de Dios, a la voz de Cristo Jesús, a Job capítulo 37. En Job capítulo 37, voy a hacer una pregunta primeramente. Si está ahí cerca del Salmo, mejor vaya usted a Salmo 19, ¿sí? Ustedes anoten Job 37, 5, anoten. ¿Salmo cuánto? Salmo capítulo 19. Usted anote el 19, ahora le digo el versículo, el 4 exactamente. Por ejemplo, cuando la voz del Señor truena, ¿por dónde sale su voz? Porque Él dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo dice, ¿cómo hago para escuchar la voz del Señor? Pero ¿por dónde sale su voz? Cuando la voz del Señor truena, ¿por dónde sale su voz? Y alguien dirá, sale por la boca, pastor. Bueno, escuchen esto. En Job 37:5 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Truena, dice. ¿Vieron cuando uno escucha los truenos y una tormenta? Dice, pero el trueno suena y te hace un eco de punta a punta. Hasta algunos se asustan. Pero en el Salmo capítulo 19, versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz. ahí está. Por toda la tierra. Quiere decir, todos escucharán su voz. Y luego dice, y hasta el extremo del mundo sus su palabras. palabra. Porque yo estoy predicando acá. Esta predica va a YouTube. De YouTube ya la están compartiendo, no sé, en Estados Unidos, el mismo judío que nos sigue, por el tema de que mi esposa habla hebreo y puede contestar, etc. Están escuchando y se está viralizando, se está multiplicando la palabra, la voz del Señor se está, cuando hay una enseñanza, la gente está buscando, porque estamos en tiempo de hambre, no de pan, sino hambre de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios. Entonces se está expandiendo cada vez más y más y más y más. Se cumple la parábola del reino de Dios, que la compara con un granito de mostaza, que cuando crece es la mayor de las hortalizas. Y ahí vemos el crecimiento de Cristo Jesús a través de las enseñanzas. Vamos a otro ejemplo más con el tema de la voz de nuestro Señor. Salmo 68. Pero ven una pregunta. Estábamos diciendo qué sale de la boca del Señor. Anteriormente dice, cuando la voz del Señor truena. ¿Por dónde sale su voz? Hemos visto que recorre toda la tierra. Ahora, ¿pero qué sale de la boca del Señor? ¿Está escrito en la Biblia lo que sale? Sí. Lo que sale está escrito exactamente en el Apocalipsis, capítulo 19. Pero vamos a ver primeramente qué nos dice. Vaya Apocalipsis 19. Entonces yo voy a ir al Salmo 68, 33, anoten 68, 33 el Salmo. Y ahora van a ver lo que sale de la boca del Señor. Dice en el Salmo 68, 33. A que cabalga sobre los cielos de los cielos. Cabalga sobre los cielos de los cielos. Porque sabemos que está el 1, 2 y el 3, el tercer cielo. Que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. O sea, el que cabalga. Acá la Biblia me está enseñando que el Señor anda cabalgando. Anda cabalgando. Tiene un caballo. Anda cabalgando
y sale su voz, pero es poderosa su voz que se escucha por toda la tierra. Vemos en Apocalipsis capítulo 19, que es en el Omega, en el final, que lo que dijo el salmista se va a cumplir. Porque en Mateo 24 dice que le veremos venir entre las nubes del cielo, con poder. Y en Apocalipsis 19 dice el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahí nomás. Dice que ve un caballo en la visión. Blanco. El que le montaba se llama Fiel y Verdadero. Este es el verdadero Cristo. Porque hay alguien montando un caballo en Apocalipsis capítulo 6, que ese es el falso Cristo. Ese no es el Cristo. Ese es el falso, que después vienen detrás otros caballos, pero se disfraza de Jesús. Esta es la verdadera venida de Cristo en Apocalipsis 19. No voy a entrar en el tema, te lo digo para que es bueno saberlo. Lean Apocalipsis 6, se van a dar cuenta que está figurado como un Cristo, pero hay algo que no tiene ni en la mano ni en su boca, el que monta el caballo de Apocalipsis 6. Y acá sí lo tiene, y lo dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Ahí nomás. Entonces, ¿qué sale de su boca? Fue la pregunta. Y lo que sale de su boca, sale una espada aguda. Que aguda significa muy afilada. Una espada aguda. Para herir con ella las naciones. Y luego dice, y él le regirá... Y él le regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Y hemos visto que el Salmo 68:33 dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz poderosa. Y termina diciendo en el Apocalipsis, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de ahí Señores. ese es el Rey de Reyes. Ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Rey de Reyes que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:7. Nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, vemos acá que seguir la voz del Señor es seguir una voz aguda. Es seguir a alguien que tiene una espada. ¿Verdad? Por eso cuando el apóstol Pablo en las cartas de Efesios, en el Espíritu, dice Efesios 6, el Espíritu 17, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Amén. Y Jesús dijo en Lucas 6, 45, de la abundancia del corazón hablará la boca, que es decir, los que hablen de mí van a hablar con una espada afilada. O sea, ¿cómo vamos a conocer a un verdadero hombre de Dios? Cuando esté bien afilada predicando, cuando esté bien afilado predicando. Si tiene muchas dudas, no está afilado, hay que afilar, hay que prepararse. Por eso nosotros preparamos, damos clases bíblicas, teológicas. Porque la persona tiene que prepararse. Porque Lucas 6:39, ¿qué habla? El ciego que guía a otro ciego cae en un pozo, hay que tener cuidado. Cuando uno va a explicar algo, yo para dar la Santa Cena primero tuve que hacer un terrible estudio bíblico para saber cómo se hace la Santa Cena y recibir y hacer la consagración bíblicamente, no como me contó el viejo pastor, mi abuelo, o etcétera, etcétera, que muchos tuvieron errores. No estoy diciendo, no todos, sino que muchos tienen el librito del pastor antiguo, y acá no hay que tener el librito de lo que me contó el pastor. Acá tenemos que tener el libro de la espada. A mí también me dieron libritos de doctrinas en teología, pero yo lo dejé de lado, porque me di cuenta que la verdadera ciencia es la de Dios, tomando texto a texto, desde el alfa al omega. ¿Entienden? Eso es muy importante. ¿Van a entender lo que quiere decir? Entonces, vamos a otro ejemplo más. No puedo ver por el... Vamos a Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5. Y acá en Juan capítulo 5 vamos a prestar atención. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Puede un muerto oír la voz de Dios? Porque acá estoy por hacer una pregunta que es muy capciosa y al mismo tiempo es una paradoja. ¿Por qué? Porque hemos empezado en Juan 10:27, dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿puede un muerto oír la voz de Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor.
Juan 5, versículo 29 al 29. Dice así la palabra del Señor. La respuesta, muchos, pues puede ser, no sé. Sí, claro que sí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo que Ahí hicieron... nomás. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los muertos oirán su voz. Y no es casualidad. Vamos a Juan 11 y vemos que estaba muerto Lázaro hace 4 días, perdón. Y vemos que se levantó. Y vemos que cuando Cristo Jesús también resucita entre los muertos y cuando muere en la cruz, también salieron los muertos. El versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno... Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, miren esto. ¿Por qué puede un muerto oír la voz del Señor? En Juan 11, en el versículo 25 al 26 dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces cuando muere la persona, ¿deja de hablar? No. ¿O sí? Mire, No. el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La persona está muerta. Yo lo veo muerto ahí, ya lo me enterrará todo. Pero el Señor dice que aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que no está muerto. Es un cuerpo ahí. La persona se fue con el Señor. Acá viene algo que muchas personas no entienden. Si nosotros nos vamos con el Señor, ¿qué es lo primero que vos le dirías al Señor? ¿Qué es lo que le pedirías? Y la gente, yo me pongo en el lugar de la gente, ¿no? La gente va a pedir por la familia. Va a interceder, va a pedir por la familia. En la parábola que hizo Jesucristo del rico y Lázaro, yo hice una pregunta, ¿puede alguien interferir del infierno? Sí, ¿qué dijo el rico en el infierno? Padre Abraham, te pido que mandes a Lázaro que le advierta a mis hermanos, tengo 5 hermanos, diles que... Y en Apocalipsis capítulo 6 vemos a los 24 ancianos que están intercediendo ante Cristo. ¿Qué significa esto? Que ante el Padre nadie puede interceder, pero ante Cristo sí, porque nos vamos con Él. Amén. Si uno deja de existir hoy y te vas ya con el Señor, lo primero que vas a hacer es interceder pidiéndole. Pero esto no significa que tengo que andar pidiéndole a los muertos que intercedan por mí. No se confundan. El que cree aunque esté muerto vivirá, pero vos vivís para estar con el Señor y con el Señor ahí se están preparando para su venida. Cuando Él venga, hay una preparación. Amén. Entonces cuando vemos ya en Apocalipsis 6 la intercesión de los hombres de Dios, que son mártires, que son profetas, que son los que trabajaron para Dios, están intercediendo ante Cristo, no ante el Padre. Porque el abogado y el intercesor, como somos sacerdote supremo, como dice Hebreos 8.1, es Cristo solamente. Y decimos amén. Entonces, no os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya había muerto Abraham, había muerto David, habían muerto todos los profetas, pero escucharon la voz del Señor, el seno de Abraham, y se los llevó a todos. Se los sacó y se los llevó a todos. Muy bien, es muy importante y muy espiritual. Vamos a Mateo capítulo 25, referente a la voz del Santo Señor. Vamos viendo, vamos aprendiendo qué importante oír la voz. ¿Qué quiere decir esto? Vos estás caminando literalmente y estás vivo, pero puedes tener una vida de muerto. Es como lo peor que le puede pasar a un ser humano, estar vivo y sentir que está muerto. Pero estás escuchando la voz, porque ¿qué dije? Los muertos oirán su voz. Capaz que ya anda olor a muerto. Hay gente que ya tiene olor a sepulcro. Eso lo vivo yo como pastor. Gente que tiene olor a muerto. Me tocó gente que no se acerca a la iglesia. Y como a carne podrida. Claro, estás conversando y ya tiene hasta olor del infierno ya. Esos son los que están filmados a la cámara. Apenas muere se queman. Ya empieza como vibra el cuerpo a moverse. Está comprobado. ¿Por qué? Porque ya le pertenece a Satanás su alma, su cuerpo, todo. Mateo capítulo 25. Ahora una pregunta. Como ovejas del Señor, nosotros, ¿de quién seremos apartados? Acá paren bien las antenas, ¿eh? ¿Qué antena, pastor, si tenemos oreja? Bueno, hagamos como dice Jesús. El que tenga oídos para oír,
que oiga entonces. Amén. Como ovejas del Señor, ¿de quién seremos apartados? O sea, va a llegar un momento que vamos a ser apartados. ¿Pero de quién? Y uno dice, y del mundo, pastor. A ver, ¿de quién seremos apartados? Y no sé, de los enemigos. A ver, el religioso. Y uno dice tantas cosas, ¿verdad? Y algún pastor chistoso dice, apartado de mi suegra, dirán algunos, ¿no? Chiste. ¿De quién seremos apartados? Presten atención a lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 32. Vamos a con el versículo 32. Dice así, y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartarán los unos de los otros. Acá va a haber una separación. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ah, ¿cuál es el título de hoy? Mis ovejas oyen mi voz y me sigan. Jesús quiere ovejas o cabras en la iglesia. Ovejas. Obviamente las cabras no se manejan bajo pastor, andan de aquí para allá. No se sujetan. No se sujetan. Esas son las cabras. Y ya se predicó a dónde van, a la izquierda, no a la diestra. Entonces cuando uno unge a un rebaño es porque pertenecen al rebaño del Señor. Aparta el pastor las ovejas, dice, de las cabritos. O sea, ¿cómo separar la paja del trigo? El trigo, ¿no? Sí, sí. Es una separación también. Y luego dice 33, y pondrá las ovejas a su derecha. Ahí está, a la diestra. Y los cabritos a su izquierda. Porque para el reino de Dios, la izquierda es el infierno y la diestra es el reino de Dios. Entonces el rey dirá a los... No, vamos al 26, vamos a pasar al 26 desde ahí para resumir. Pero vosotros, dice ahí el 26, el versículo 26, volvemos un poquito atrás, porque estamos en el 33. No sé si estamos ahí. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahí está. Y pondrá las ovejas a donde, a la derecha, y la cabrita a la izquierda. Si vemos ahí, llegamos al 36. Dice así la palabra del Señor. Estuve desnudo. No, ¿y no? Sí. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vististeis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Esos son los que van a la diestra, o sea que a la derecha, lo que son ovejas. La oveja tiene que encargarse de trabajar para Dios y hacer obras buenas, estando en sujeción, y los que no hacen eso, y así estaban en ese tiempo los fariseos y los judíos, estaba Lázaro, un perro, estaba con hambre, y no le alimentaban, etcétera. Todo ese es el enfoque. Vamos a ir más adelante. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está. Y anteriormente dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Nosotros desde acá le estamos alimentando con la palabra del Señor, estamos vistiendo con la palabra del Señor. Y a gente visitamos, etcétera, etcétera. Proverbio capítulo 1, para ir terminando. Presten atención acá en Proverbio capítulo 1, que es muy lindo. Si las ovejas oyen la voz del Señor y le siguen, entonces, ¿qué es tener fe? Miren, nosotros escuchamos la voz del Señor y le seguimos. Entonces, ¿qué es tener fe? ¿Qué es tener fe? Y acá es muy delicado porque yo desde que soy chico y antes de conocer al Señor, yo soy de Tucumán, en el pueblo donde yo vivo, en la zona de Santana, al sur de Tucumán, Santana Aguilar, que todo conocen, hay idolatrías. Quiere decir, miren, murió alguien, murió una persona, le hacen una cruz, una casita. Después le prenden vela y le piden milagro. Y después dice uno, a mí me hizo el milagro. Y ya dice el otro, y se arma una masa. Y ya todos idolatran al muerto. Y todos piden el milagro al muerto, a San Pipirín y toda la Marincoche. Eso da tristeza. O sea, 4-6, mi pueblo destruido porque le faltó conocimiento. Entonces se arma una generación de falsa doctrina. Y uno dice, no, tuvo fe y por eso se sanó. Tuvo fe ¿en quién? ¿En ese muerto?
A mí me pasó tener en la iglesia personas que, estando yo predicando, levantó la mano y dice, no, pastor, pero yo cuando le pedí el milagro a Rodrigo me lo hizo. Y uno mira y dice, es como que faltaba decir, ¿hasta cuándo os tendré que aguantar? Porque el tema de la idolatría es destino fuego, dice Apocalipsis 21:8. Fuego, pero lago, segunda muerte. Entonces es tan peligroso saber qué es la fe. Dice, no, pero yo tuve fe en tal cosa y se me cumplió. Yo tuve fe en tal cosa y se me cumplió. Resulta que nada de eso es tener fe. Hay una mala enseñanza respecto a la fe. Hay un enfoque en la fe que no es bíblica. Por eso que la pregunta es, si las ovejas oyen la voz del Señor y le siguen, entonces ¿qué es tener fe? Y vamos a verlo acá. Vamos a ver con Proverbios capítulo 1:20, ¿qué dice? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Y cuánta gente vemos que anda predicando en las plazas, en la esquina, por todos lados? Representa a todas las personas que salen a predicar, a evangelizar. Ahora nos vamos a Romanos capítulo 10. Presten atención porque acá viene qué es la fe, qué es tener fe y qué es la fe. En Hebreos capítulo 11 vemos el pasillo de la fe de todos los hombres de Dios de la fe. Pero empieza diciendo algo muy importante. ¿Qué es lo importante que empieza diciendo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Juan 4:24 vemos que los verdaderos adoradores aman en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. ¿Pero qué es tener fe? Hoy inauguramos esta enseñanza, las ovejas oyen mi voz y me siguen, justamente para que escuchen la voz de Dios. Amén. ¿Y por qué yo predico en la radio? A veces me preguntan, pastor, ¿por qué no predica solamente en la iglesia? Usted le hace fácil, dice, le lleva servido predicando en la iglesia. En la radio, perdón, no le predica en la radio. Yo digo, no, porque las ovejas tienen que oír la voz del Señor para seguirla. Entonces dice Romanos 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, mucha gente pone el dial de repente, escucha una prédica y la retiene o algo lo lleva a que escuche. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no le han oído? Y si yo no predico en la radio, entonces ¿cómo van a creer o cómo van a oír? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo voy a venir a la radio y no predicar si no hay quien les predique? Entonces ¿cómo van a creer en Dios si no hay quien les enseñe y quien les predique y los guíe y que escuchen la voz y les sigan? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A mí me dicen, ¿quién te envió a vos? ¿Y cómo voy a predicar si no fui enviado? Quiere decir que si estoy predicando es porque fui enviado, no existen términos medios. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Somos sal en la tierra que pisamos, Mateo 5. Entonces yo me miro mis pies y digo, qué hermosos son mis pies. Porque estoy camino a la radio, pues estoy camino a un programa de tele, camino a la iglesia. Son hermosos mis pies, camino a un barrio porque estoy llevando la palabra de Dios, soy un portador de la voz de Dios. Amén. Entonces ya Dios vive dentro mío, su espíritu dentro de mí. Y yo había preguntado entonces, ¿qué es la fe? Y el versículo 17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el título del programa y de la prédica de hoy? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué es la fe? Oír la palabra. Oír la voz Oír para la seguir voz. al Señor. Entonces cuando alguien te dice qué es tener fe, pregúntale si está escuchando la voz de Dios. Si estás pidiendo milagro a dioses extranjeros, o a toda la María en coche que levantó el mundo y Satanás, estás equivocado. Tener fe es oír la palabra de Dios. ¿Estás enfermo? Bueno, Proverbios 4:22 dice que la palabra es medicina para el cuerpo. ¿Te sentís que estás sucio en muchas áreas? Bueno, Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la misma palabra, la enseñanza te va limpiando de tal manera para llevarte a un nivel de una nueva vestidura y pureza que es sobrenatural. Y eso es lo que queremos mencionarte y eso es lo que queremos hacer a través de la radio. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Guiado en el Espíritu, este título, para que sigas la voz de Dios. Somos portador de esa voz. Acá claro lo dijo en Romanos 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo
puede creer una persona si no hay quien le predique? Estamos predicando y van a creer. Y fuimos enviados, porque como si no fueron enviados, somos enviados por Dios para salvar tu alma. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo más importante es oír y oír la palabra de Dios. Vamos a orar. Quiero que anoten el Salmo 95, el versículo 7, y vamos a orar a partir de este momento. Acá estamos, Señor, acá estamos compartiendo estas enseñanzas, tu voz, Sí, Señor. para que los que se animen a ser tus ovejas te sigan. Tú le das nombre, hemos aprendido, nos das nombre. Nos elegiste. Vos que estás escuchando fuiste elegido del vientre de tu madre, te conoció el Señor. Sí, Señor. Lo que el Señor quiere es que pertenezcas a un rebaño. Él viene por su iglesia, por un rebaño. Y cada pastor va a rendir cuenta por sus ovejas. Portadores de esa voz para llevarte a la sanación, a la liberación, a la vida eterna, a la purificación. El Salmo 95, 7 me maravilla porque dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Jesucristo dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre las toma en sus manos, yo las tomo en mis manos. Él me las dio y nadie las puede arrebatar. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy, dice acá, si oyeres hoy su voz. Y el Señor dijo en Juan 10:27, las ovejas oyen mi voz. Tan rico y tan espiritual, y en el Espíritu te invitamos a nuestro ministerio de trabajo. Somos de Cristo Jesús. Amén. Animate, escuchá palabra de Dios. Deja las redes, deja todo lo que te ata, deja todo y acércate a compartir la voz de Dios. Esa voz que es Alfa y Omega. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos en el nombre de Cristo Jesús bendiciones para tu vida, sanaciones. Acércate a su presencia para formar parte del reino de Dios. Soy el pastor Ángel Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie, estamos compartiendo este programa titulado Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esta voz compartir estas enseñanzas con muchas personas para que más personas se acerquen y sigan a nuestro Señor y Salvador, ya que Él mismo dijo que es el camino, la verdad y la vida para llegar a nuestro Padre eterno. Desde ya le bendecimos con la paz del Señor. Y si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, te invito a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador, diciendo estas palabras: Padre eterno, reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de corazón. Y acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador y te pido me inscribas en el libro de la vida y me comprometo de hoy en adelante a escuchar tu voz para salvación y para vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Si hiciste esta oración conmigo, acércate a un pastor, bautizate, forma parte del rebaño, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, prepárate para su venida. Desde ya de Buenos Aires, Argentina, les saludamos con la paz del Señor. No se olviden de la respuesta blanda que hace, apacigua la rencilla. Y como siempre decimos, ¿están preparados para más? Vamos a ir a una tanda publicitaria académica. En instante regresamos con todos vosotros. Shalom y bendecida vida para todos. Bueno, shalom. Compartan esta enseñanza. Hemos inaugurado este programa. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigan al Señor, sigan su voz y aprendan la enseñanza. De ya, shalom y bendecida vida para todos. Manden mensajes, suscríbanse. Amén. Ahí veo que están mandando mensajes. Gracias.